El día lunes lo arrancamos con una película a las 4 y 10 de la tarde, Sí. ¿no? Arrancamos tarde, de todas formas vimos 3 películas, nos alcanzó el tiempo para ver 3 películas, y la primera de ellas, una película nacional que vimos en el Aldrey, llamada La llegada del hijo. Eh, a- por, por lo general a mí me atraen las películas de hecho yo leía el plot en la, como en la especie de catálogo, en realidad en la página web del festival, y era una madre que tiene que ver cómo hace para lidiar con el hijo que vuelve de prisión a su casa. Y me recordaba automáticamente a la película de Dolan. Sí, Mother. No, Mommy. Mira, ahora que me estás diciendo, yo en realidad sí, también, Que sale en instituto ahí en realidad. pero yo lo vinculaba más con la otra, con la de... me sale It's Only the End of the World, ¿es esa? Sí, Just sí. le fin du monde, ¿cómo Sí, es? ese era el fin del mundo. Solo el fin del mundo, Sí. en la que ahí era medio al revés, sí, él volvía a la casa, pero tenía que volver para Sí, para decir despedirse. algo. Imaginaba una película así, con ese nivel de tensión dramático, un poco en ese tono. Obviamente que Dolan tiene otras... como otras virtudes. No quiero decir que la película no tenga virtudes, al contrario, vamos a hablar de las virtudes de La llegada del hijo, que a mí me pareció, de lo que vi, la mejor película de las vistas. ¿La mejor te pareció de las 9? Me pareció la mejor. Después capaz que vuelvo a ver todas y te digo, no, me parece mejor esta otra. Ujú. Pero la sensación que me quedó es que me pareció la mejor de las 9 películas que vimos. Ok. Y sumo las otras películas que vi que están en el festival, pero no vi dentro del festival. Eh, decía decía la vinculación con Dolan, pero no tan, más desde un plot del estilo de sus películas. No es una película del estilo de Dolan. Sí, claro. No va a tener lo que tienen sus películas de la música pop, digamos, y algo medio como una búsqueda más de videoclip que tiene por momentos Sí, Dolan. sí, como esas búsquedas de montaje. O esos juegos de montaje. Y demás. Sí va a tener juego de montaje igual. Claro, pero no a lo Dolan. No a lo Dolan. La película trata, en efecto, de lo que mencionamos recién. Una madre que tiene que no solo lidiar con la vuelta del hijo, sino lo que vamos a ver es un relato partido que automáticamente nos va a mandar a un flashback. De hecho, la película entra en un orden muy llamativo, que ahora voy a decir a qué me hizo acordar, que igual lo he mencionado en Letterboxd, y vamos a establecer algunas comparativas. De hecho, creo que por eso es que me gustó tanto la película, que es que arranca con la literal llegada del hijo, que es Sí, el nacimiento. Sí. el parto de él. Arranca con el parto de él, corte A, la madre en un auto, en medio de una lluvia fuerte. Toda la película casi llueve. Toda la película llueve, está muy presente la lluvia. Y luego vamos a ver esto, ¿no? La llegada del hijo, acompañado de cómo fue cuando ella tuvo que lidiar también con la Con el ida. ingreso. O sea, Sí. con la ida a prisión del hijo. O sea, nos podemos sacar como de encima la trama, porque yo siento que no leí críticas, la verdad. Siento que la película por ahí puede ser muy criticada bueno, es como aparentemente te planta todo algo para que pase algo más, no digo hablando en sentidos de audiencia general, ¿no? Alguien podría decir, bueno, no pasa nada en la película, ¿entendés a lo que voy? Entonces digo, es una historia simple, entonces como para sacar de encima lo que pasa, básicamente es la historia de un chico que entra a vamos a spoilear un poco, entra a un reformatorio de menores porque atropella a una persona. Y la madre lo va a buscar 4 años después, cuando ya es mayor, pues es una familia de plata, clase media alta, 1B, pagaron el mejor abogado de menores
Entonces lograron que una vez que él salga del internado del reformatorio de menores no vaya a una cárcel común, digamos, y salga. A pesar de que cometió un homicidio, ¿no? Porque atropelló a una persona. Y bueno, básicamente es eso. Es como la madre lo va a buscar 4 años después e intenta que él le diga algo de lo que pasó. O sea, nosotros en toda la película no sabemos bien qué pasó. Solo sabemos que hubo un accidente, que él atropelló a una persona y que está preso. Sí, no sabemos. La película va a jugar con varios interrogantes, que es, primero no sabemos bien qué sucedió, o sea, por qué está preso. Claro. Después vamos a saber esto que estamos diciendo, y hasta ahí vamos a llegar con el nivel de información, que atropelló a una persona, pero no sabemos si... ¿Qué pasó, básicamente? No sabemos si estaba ebrio, claro, si estaba consciente, a quién atropelló, si no le están plantando eso, si lo atropelló de verdad o no lo atropelló, o le están haciendo una cama. No sabemos si lo quiso hacer o no lo quiso hacer, si conocía a la persona, si no la conocía. No sabemos si... no sabemos nada porque él no lo dice, no lo cuenta. Claro. Y obviamente porque la película va a tener este relato partido que nos va a ir claro, segmentando la información, jugando... O sea, la película es un drama, pero la estructura es la de como si fuera un thriller. Sí, pero como si fuera un policial de investigación donde uno va recolectando información de a poquito hasta llegar al conocimiento de lo que sucedió, y va a tener varios, entre comillas, giros más la película. Sí, pero a lo que voy es que la película no deja de ser, en términos de trama, porque un policial puede tener un montón de cosas. Digo, en términos de audiencia general, ¿no? La película, porque, no sé, lo escuchaba poner en el baño de cuando salí de la sala, que decían lo que se comentaba en el baño, ¿no? Al menos de mujeres. Como la trama no deja de ser ¿qué pasó? ¿A quién pisó? ¿Entendés? Entonces, para mí justamente lo más valioso que tiene la película en ese sentido es que es, en términos de trama, simple, tiene una complejidad muy grande la trama igual. Pero quiero decir, toda la película es, en términos de historia, ¿qué pasó? Entonces, lo interesante justamente es el cómo, que termina siendo lo interesante de una película, ¿no? Cómo lo contás, que es lo más interesante que tiene la película, que es el montaje, y cómo no es que vos tenés un diálogo del chico, casi ni habla en toda la película, es como muy interesante el personaje de él. No tenés un diálogo de él diciendo, no, bueno, lo que pasó es esto. Casi que es muy cinematográfica en ese sentido. Te vas vos uniendo las partes a partir de ese juego, de esos juegos temporales y del montaje y de literalmente la imagen. O sea, vos armás ese rompecabezas con lo que ves en ese, bueno, cine, ¿no? Digo, no, porque podría tranquilamente estar esa escena en la que el hijo le confiesa a la madre en un drama, no, sí, bueno, esto es lo que pasó, o ir reconstruyéndolo con pequeñas confesiones de él en encuentros que tienen de las visitas familiares en la cárcel, y él no habla jamás. O sea, vos haces todo eso en la cabeza solo, ¿entendés? Sí, en realidad esto de qué es lo que pasa y la pensémoslo en Pulp Fiction, por ejemplo. Pulp Fiction tiene alguna similitud. La película no tiene nada que ver con Pulp Fiction, pero si siempre hacemos este juego de que si uno ordena Pulp Fiction, sí, es un embole. Claro, lo importante de Pulp Fiction es cómo está contado, pero no solo cómo está contado de la angulación en tal momento, no, cómo decide estructurar esa historia, uh-huh, para que lo que sucedió en el inicio sea parte del final, o lo que sucede en el final en realidad no sucede en el final, sucede en la mitad de la historia o en el comienzo, pero nos importa como si fuera un final. Ese es el poder que tiene, claro, y por eso yo lo vinculo mucho con Goyan. Uh-huh. La película me cuesta pensar que Cecilia Tan y Valeria Pivato, directoras de La novia del desierto, que no la había visto, la pude ver en estos días. Esa es una película un poco más, me hizo recordar a Las acacias, es una película un poco más
lineal en ese aspecto, porque es una película lineal. ¿En qué sentido la sacasías? Porque ella se encuentra con un señor sí. y es una suerte de road movie. Mira. O sea, con un señor que no conoce, que al principio le cae mal y se va como enamorando. Okay. Y además es una película de pocos diálogos, bien bien de campo, bien de ir encontrando lugares, de trama pequeña y de conocer a los personajes, de ir con los personajes. Bueno, evidentemente le interesa eso, ¿no? Como esto de la road movie, que si bien es un género no tan cerrado, que se puede estudiar tipo ABC, pero digo, en rasgos generales la road movie tiene esto de como el camino de la carretera de la vida, ¿no? Dicho de forma cliché. Y evidentemente eso le interesa porque es como toda la reconstrucción de una vida, o de una relación madre-hijo, literalmente decíamos, empieza con el nacimiento, y es muy fundamental narrativamente todos los momentos en los que ella maneja. Tiene un montón de relaciones en el auto y además el auto es el centro del conflicto, es el centro neurálgico del conflicto. Sí, claro. Vuelvo al ejemplo de Goyan y voy a justificar o argumentar un poco más sobre eso. Decía que para mí es casi imposible que no lo hayan visto, porque incluso hay... uno encuentra como referencias sin que sean las referencias de sí, claro, pero lugares comunes de su filmografía. Goyan tiene esta característica de que los relatos los cuenta así. Todas sus películas parecen thrillers, a pesar de a veces no serlo, porque Arán no es un thriller, porque, no sé, The Hereafter no es un thriller de Sweet Hereafter, bueno, Chloe sí, David Not sí, Where the Truth Lies sí, pero como uno va descubriendo lo que en realidad sucedió, siempre lo he mencionado en otros videos, tiene, y hay una teoría al respecto, sobre el agujero negro. El agujero negro es, ¿qué sucedió? Hay algo en la historia que nos está faltando. Dentro del rompecabezas hay una parte grande que nos está faltando. Entonces, para llegar a esa parte grande hay que primero empezar a conseguir las otras piezas antes de llegar al centro. Sí. Y ese centro puede de vuelta estar en el comienzo, estar en el final, estar en cualquier lado. También va a tener en común algo con lo que serían las relaciones cuasi incestuosas. Sí. No vamos a entrar mucho en detalles, pero no lo tomen literal a esto, pero hay un vínculo entre madre e hijo que es un tanto, sobre todo entre hijo y madre, incluso cuando lo abraza en el comienzo y él abraza a ella, es bueno, hay un juego con esto en la película. Lo mismo sucede con la utilización de los espejos, que si bien no es propio de Goyan, también lo utiliza mucho en Exótica. El agua, sí. La utilización del agua acá está muy bien implementado, con un personaje que va a tener es un oficio que tiene que ver con el agua, porque va a estar lloviendo todo el tiempo, porque los personajes en algún momento van a estar llorando, sí. Entonces va a haber un lazo directo. De hecho, en un momento la madre llega y le dice la protagonista de la película le dice a su madre, cuando visita su habitación, y le dice: este cuarto debería ser un gimnasio. Sí. Capaz que ahora no entienden la frase, pero cuando vean la película van a entender. Eso te iba a preguntar, es sin spoiler esto, ¿no? Es sin spoiler esto. Perfecto. Sí. Pero después, ¿qué más? Porque me estoy olvidando de detalles incluso más grandes. Bueno, el inicio, esto de arrancar con la llegada literal del hijo, me recuerda un poco a Sweet Hereafter, que arranca con este plano en cenital y pasa a el protagonista de la película en medio de no es una lluvia, porque en realidad está metido en un car wash, sí, en un auto lavado, auto. Pero en medio de un auto lleno de agua, hablando con su hija, con quien tiene una relación tormentosa.
Y lo primero que vemos en la película es ella en un auto lleno de agua. Bueno, o sea, hay bastantes puntos en común, no solo en la forma en la que cuenta la historia, no solo en los temáticamente, Claro. sino también en En las puestas. sí, Incluso los planos. incluso los planos, en el orden en Sí. el que está, Sí, sí, porque sí, acá sí. estamos hablando de que básicamente lo que vemos es este plano y después este plano. Sí. Digo, distintos, ¿no? Obviamente, porque es otra película y no es que es una, por eso decía, referencia, tómenlo con pinzas. Incluso cuando visita el cementerio, es un cementerio de estas características, no es el cementerio que conocemos de la cruz Sí, y sí. el pasto, ¿no? Y la lápida. Es un cementerio de estas características cuando aparece en la película. Así que bien, me pareció una sorpresa porque a mí me gusta mucho cómo él cuenta sus historias. Me atrae mucho además esto que decía de la construcción del thriller sin serlo desde esto no pasa nada, pero en realidad está pasando muchísimo, Claro. porque te lo va contando como con sorpresas, Sí, ¿no? sí, La sí. película va a tener sorpresas, Sí, obvio. y va a tener varias. Y aparte lo construye de tal manera, tanto que él no habla, el peso que va a tener, obviamente porque es su hijo y ella quiere saber qué pasó, pero después se le agrega un peso que tiene para ella. Digo, está la desesperación de la construcción del personaje de ella, de que ella quiere saber qué pasó y de que el chico no habla, que eso termina traspasándose al espectador. Digo, querés realmente saber qué pasó, que en ese sentido es muy como de Goyan, como lo que decías, ¿no? No, y además el juego este que estamos mencionando es toda la película. Sí, Es toda la película, esto de ir y volver sí, en el tiempo. O sea, ir Sí. y volver entre el presente, el pasado, hasta llegar a una resolución que no lo vamos a contar, pero que... sí. Es también muy, muy interesante, pensaba, que empieza con el parto, pero no es un parto natural, ella lo tiene por cesárea. mm, Y bueno, va a haber varios planos de su cicatriz, incluso él en un momento le toca la cicatriz y le pregunta si le dolió. Y como él la deja literalmente marcada, ¿no? O sea, su nacimiento la marca literalmente con la cicatriz, y cómo después él con lo que le pasa y lo que hace para terminar preso, o sea, el hecho de que su hijo vaya preso y el porqué y todo, también la va a marcar, como las dos llegadas que a ella la marcan de por vida, ¿no? Incluso creo que es una película bastante amarga, bastante Sí, súper. poco complaciente con el espectador. Sí, claro. Muy poco. O sea, el final es muy poco complaciente con el espectador. Sí, En términos de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros haríamos en tal situación y de... pero bueno, la película te pone en un momento, la película elige, sí, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, en un momento la película elige. sí, 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 claro. Y bueno, no le escapa a eso, no le escapa a elegir. Claro. La película no le escapa a elegir a, bueno, dejémoslo medio... O sea, puede quedar abierto en el sentido de que después pasan cosas y la vida continúa, pero la película en un momento toma una posición. Sí, que ya es difícil tomar cualquier posición en esa situación. Sí, igual, claro. pero toma una, sí. Así que bien.